Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. El presentador abrió la emisión con una frase que llamó de inmediato la atención. Un amigo cercano de Mahasín dice, esta relación lo agotó. No fue una declaración cualquiera. El tono con el que se conoció hizo que el estudio quedara en silencio unos segundos. La información llegaba acompañada de un matiz personal, que despertó interés inmediato. El hecho de que viniera de alguien del círculo íntimo de Mahasín, añadía peso a las palabras. Desde el primer instante, el público comenzó a reflexionar sobre el trasfondo de esa afirmación. El ambiente en redes sociales reaccionó casi al mismo tiempo que la noticia salía al aire. El presentador señaló que las palabras tenían un componente de desgaste emocional, difícil de ignorar. Agotado no es un término que se use a la ligera en este tipo de contextos. El público lo interpretó como un indicio de la intensidad que pudo haber marcado la relación. Las reacciones variaban entre quienes mostraban empatía y quienes buscaban entender el contexto exacto. La fuerza de la frase radicaba en su simplicidad y contundencia. Era el tipo de declaración que, por sí sola, alimenta horas de conversación. En la transmisión, se recordó que, en el pasado, ya se habían hecho comentarios sobre la intensidad de esta historia. Sin embargo, la novedad aquí era la cercanía del testimonio a Mahasín. No se trataba de un rumor distante, sino de la voz de alguien que, según se indicó, había presenciado momentos clave. El presentador subrayó que ese detalle marcaba una diferencia. La audiencia lo percibía como un dato más confiable que otras versiones. El estudio comenzó a analizar el peso emocional de las relaciones prolongadas bajo la mirada pública. El presentador apuntó que, cuando los vínculos sentimentales se desarrollan en un entorno de constante exposición, el desgaste es casi inevitable. Este caso no parecía ser la excepción. Aunque no se ofrecieron detalles adicionales, la frase bastaba para generar múltiples interpretaciones. Esa ambigüedad era parte de la fuerza de la noticia. El público también interpretó la declaración como un posible reflejo de lo que Mahasín pudo haber sentido en algunos momentos. El presentador remarcó que, en las relaciones, el agotamiento no siempre es unilateral. A menudo, es una dinámica compartida, pero expresada de distintas maneras. Este testimonio, al enfocarse en una sola parte, dejaba abierta la pregunta sobre cómo se sintió la otra. Esa pregunta comenzaba a circular con fuerza. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal del debate. El presentador describió cómo, en cuestión de minutos, surgieron hilos completos analizando la declaración. Algunos usuarios compartían sus propias experiencias de relaciones intensas para ilustrar el punto. Otros se limitaban a comentar la elección de palabras. Esa interacción mostraba que la noticia no solo interesaba, sino que resonaba a nivel personal con muchas personas. En el estudio, el tono se mantuvo sobrio y cuidadoso. El presentador evitó añadir interpretaciones propias para no distorsionar el mensaje original. Su papel, como señaló, era transmitir las palabras tal como se habían pronunciado. Esa neutralidad daba credibilidad al relato. Y, paradójicamente, dejaba más espacio para que el público construyera sus propias conclusiones. El término, agotado, también fue analizado desde un punto de vista emocional y físico. El presentador explicó que, en contextos sentimentales, puede referirse tanto al desgaste psicológico como al impacto en la vida diaria. La audiencia parecía interesada en ambas posibilidades. La amplitud del concepto le daba mayor alcance a la noticia. No pasó mucho tiempo antes de que la declaración comenzara a ser citada en otros medios. El presentador mencionó que la frase estaba circulando más allá de la cobertura inicial. Eso le daba un carácter de fenómeno mediático en expansión. Cada nueva repetición incrementaba el interés por conocer más. La expectación creció cuando se planteó la posibilidad de que esta no fuera la única opinión dentro del círculo cercano. El presentador dijo que, aunque no había confirmación, era probable que hubiera más voces con percepciones similares o diferentes. Esa idea añadía otra capa de intriga a la historia.
El público, naturalmente, quería escuchar esas otras voces. El análisis en vivo también tocó el hecho de que este tipo de declaraciones pueden influir en la percepción pública de las personas involucradas. El presentador remarcó que, en la narrativa colectiva, una frase así puede dejar una huella duradera. Incluso si más adelante se matiza o se desmiente, la primera impresión tiende a perdurar. En paralelo, algunos espectadores plantearon que la frase podría haber sido dicha en un momento de sinceridad, no pensado para hacerse público. El presentador reconoció que esa posibilidad siempre existe. La naturaleza de la información privada que se vuelve pública es, por definición, delicada. Este caso no era diferente. A medida que la cobertura avanzaba, quedó claro que la noticia tenía un fuerte componente emocional. El presentador narró cómo las reacciones no solo se enfocaban en la relación, sino en el concepto más amplio de las dificultades sentimentales. Este ángulo daba a la historia un alcance que iba más allá de los protagonistas. El interés también creció en el aspecto temporal. ¿En qué momento de la relación se había sentido ese agotamiento? El presentador explicó que sin esa información, la frase podía interpretarse tanto como un resumen final como una observación puntual de un momento difícil. Esa incertidumbre alimentaba la conversación. Las imágenes asociadas a la cobertura mostraban a los protagonistas en diferentes eventos pasados. El presentador dijo que, aunque esas imágenes no estaban relacionadas directamente con la declaración, ayudaban a contextualizar la historia. Para el público, era inevitable vincular rostros y palabras. El tono de la cobertura se mantuvo consistente, objetivo, descriptivo y centrado en la fuerza de la frase. El presentador sabía que cualquier exageración podía restar credibilidad. La historia se sostenía sola, sin necesidad de adjetivos añadidos. La audiencia, por su parte, continuó enviando mensajes y comentarios. El presentador destacó algunos que mostraban apoyo a Mahasín y otros que señalaban comprensión hacia la otra parte. Esa diversidad de opiniones era parte del interés general. En el tramo final de la emisión, el presentador subrayó que la noticia no implicaba un juicio de valor. Era, sencillamente, la narración de una frase dicha por alguien cercano a la protagonista. Esa precisión era importante para mantener el equilibrio informativo. La frase inicial volvió a repetirse antes del cierre, con el mismo énfasis. Un amigo cercano de Mahasín dice, esta relación lo agotó. Era la forma de recordar a la audiencia el núcleo de la historia. Todo lo demás giraba alrededor de esas palabras. La emisión concluyó, dejando claro que, aunque la frase había generado múltiples interpretaciones, la única certeza era su existencia. Lo demás quedaba abierto a la percepción de cada espectador. Y, como suele ocurrir, esa apertura era lo que garantizaba que la historia seguiría dando que hablar. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.